Voy a hablarles acerca de equidad de género en cuidados intensivos, hacia dónde vamos y por qué es tan importante. Ya hablaron acerca de mi introducción, no tengo ningún conflicto de interés diferente a mostrarles la evidencia y por qué es tan importante hablar de este tema hoy en día. Realmente la búsqueda de artículos en los últimos 2 o 3 años, las publicaciones han sido extensas y muy largas, así que nos vamos a centrar en la parte de cuidado intensivo. El contenido de mi charla, vamos a hablar acerca de 2 objetivos que me he planteado para la difusión de este tema, una introducción a nivel general, qué ha pasado a través de la historia de la mujer en medicina, cuál es la inequidad de género que existe en medicina crítica, para dónde vamos y más hablar como de las estrategias y por qué es tan importante en este punto. Así pues, los objetivos que me he planteado han sido: el primero, resaltar la necesidad e importancia de promover la equidad de género y la inclusión en cuidado intensivo, y el segundo, sugerir algunas estrategias posibles para ayudar a lograr una mayor equidad e inclusión. A manera de introducción, quiero presentarles este video que nos va mostrando cómo viene cambiando a nivel mundial el panorama de la equidad de género. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. And just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Here. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? De manera de introducción, vemos que la población mundial, estos son datos del 2021, somos cerca de 8 billones de personas, de los cuales 51% son mujeres y 48.9% son hombres. Es decir, esa creencia que teníamos que habían más mujeres por cada hombre ya no es tan cierta, se están igualando.
y es que acá en Colombia tenemos una población de cerca de 50 millones de personas, de los cuales 51% son mujeres y 48.8% son hombres. Entonces, sabemos que en el mundo hay igual número de mujeres que de hombres. Estos son unos datos que tomé de la revista Semana, hace 2 semanas la imagen de la izquierda y hace una semana la imagen de la derecha. Vemos que solo solo el 34.9% de las mujeres en Colombia estudia carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero ojo a esto, se necesitarán cerca de 59 años para cerrar la brecha de género en América Latina, según el Foro Económico Mundial, lo cual el reto sigue siendo muy grande. Entonces, de manera de introducción, en Estados Unidos las mujeres comprenden al menos la mitad de los hombres graduados de la Escuela de Medicina. Estos son datos actuales, pero la verdadera equidad de género, pues todavía estamos lejos de lograrlo, y cuando hablamos de equidad nos referimos a la igualdad en la condición, en el salario, en los derechos y en las oportunidades de acceder a las promociones dentro de un mismo trabajo. Y es que vemos como los hombres siguen ocupando puestos de liderazgo más importantes, permanecen también más tiempo en ellos, tienen una compensación en general que es mayor, son autores principales en publicaciones, editores de revistas, comités de guías clínicas, oradores en conferencias médicas y destinatarios para la financiación, para la investigación. Esto sigue siendo muy desbalanceado hacia los hombres. En Estados Unidos, el 20% del profesorado de tiempo completo en medicina son mujeres y es más probable que ellas abandonen sus carreras prematuramente. Esto se ve con mayor fuerza en las especialidades, si bien en la escuela de medicina estamos siendo, incluso llegamos a superar el número de hombres que están estudiando. En las especialidades sigue siendo la brecha muy larga. Por ejemplo, en Canadá, menos del 40% de los especialistas son mujeres, y en especialidades como cirugía, urología, esta brecha aún es mucho mayor. En Londres hay una nueva ola y que han caracterizado como la feminización, y es en la cual más de la mitad de los estudiantes de medicina son mujeres. Lejos de quererme enfocar en todo lo que es el constructo de la definición de equidad o de diversidad, porque no soy experta en el tema, simplemente me llamó la atención y he querido compartirlo con ustedes. Vamos a dar la definición de estos 3 términos, donde igualdad hace referencia al mismo soporte para todos, ¿verdad? Como en la primera imagen. Equidad sí ya nos habla del soporte según las necesidades de las personas para que puedan observar el partido de fútbol en este caso, y justicia es cuando somos capaces de eliminar esa barrera que nos permite que todos seamos capaces y estemos que podamos lograr ver el partido, ¿verdad? Esto ya es un constructo y una definición un poco más social. Sin embargo, sabemos que nuestra especialidad y el cuidado intensivo es una especialidad multidisciplinaria, interprofesional e internacional, en la cual la sabiduría colectiva es más que la suma de sus partes. Necesitamos y debemos admitir e incluir a las diferentes razas, etnias, grupos, minorías y claramente a las mujeres para poder obtener mejores resultados. Hablando un poco acerca de la historia de la mujer en medicina, y es que esto es muy interesante. Vemos como a finales del siglo XIX empiezan a entrar a los servicios médicos, pero lo hacen muy lentamente, lo hacen con un costo muy alto, y es que primero ejercían como curanderas, mujeres sabias o brujas, ¿cierto? Y la iglesia en este punto ya se oponía, desacreditó el papel de la mujer como curandera y alentó a la caza de todas las brujas en Europa. Entonces la única profesión que al final se les permitía era la de parteras, pero cuando llegó la introducción de las pinzas obstétricas fueron los hombres quienes empezaron a animarse a entrar en esta profesión y a desplazar a las mujeres. Entonces, en el siglo XIX traje 2 fotografías de 2 grandes mujeres. Hannah Snell, ella, si bien no fue médica, ingresó al ejército militar en Londres, y con el objetivo de buscar al hombre que la había embarazado para reclamar sus derechos, pero pues al cabo de un tiempo se dio cuenta que había muerto, pero tuvo que disfrazarse de hombre o hacerse pasar por hombre para lograr llegar allá. ¿Qué pasó con el doctor James Barry? Que años después descubren que se trata de Margaret Barry, y es que ella obtuvo el título de médico en Edimburgo, pero haciéndose pasar como hombre. Ya después, como lo dije, pues se publicó y se descubrió que era una mujer, y es que la medicina en este siglo pues empezó a considerarse como la medicina moderna y la profesionalización y masculinización de la misma. Fue hasta el siglo
19 continuamos, perdón, en el que ya a finales la doctora Elizabeth Blackwell fue la primera mujer médica que ejerció la profesión. Sin embargo, ella lo ganó después de muchísimo esfuerzo, pero el Colegio Médico de Londres prohibió que futuras mujeres participaran en la escuela de medicina. Un ejemplo es Sofía Jakes Blake, quien asistió y cursó todo, al igual que los hombres, en el colegio de medicina, pero no obtuvo sino un certificado como competencia en lugar de haber obtenido el título de médico. Entonces ellas dos se unen junto con otras mujeres y logran crear en 1874 el primer colegio de medicina para mujeres. Y luego permitieron y lograron que las universidades otorgaran las licencias médicas a mujeres. Fue ya en el siglo XX cuando miremos este cambio en el número, en 1881 25 mujeres eran médicas, pero ya 20, 30 años después 495 mujeres fueron médicas. Vienen las dos guerras mundiales, los cuales permitieron que la mujer entrara más a ejercer la medicina, puesto que los hombres iban a ser llevados a la guerra. Entonces, en la actualidad, ¿qué tenemos? Que si bien los porcentajes a finales, por ejemplo, acá de 1988, en el 89, cerca de un 20 a 30% eran mujeres, actualmente, y estos son datos del 2013, ya estábamos corrigiendo esa brecha y llegando al 50%, esto en cuanto a medicina general. Pero ¿qué pasaba con las especialidades? Pues también ha venido en un crecimiento década a década, en el 92, 2000 y 2013. Esta barra negra es el último año, o sea, el 2013, en el cual se ve un aumento en la participación de las mujeres y sobre todo esta escogencia la hacen a través de mayor seguridad y estabilidad, las profesiones que les ofrecen un balance, ¿cierto?, entre la demanda profesional y de pronto lo que ejercen en el hogar. Entonces, ya hablando en medicina crítica que tenemos, pues que hay un mayor número de mujeres que vienen en entrenamiento. Ya vamos a ver datos acá de nuestra institución que corroboran esta información. Sin embargo, el liderazgo académico y clínico sigue predominando en hombres. Entonces, las mujeres en entrenamiento en Australia en el 2013 de 32% pasó en el 2018 a 41%, pero solo el 12% de los directores de unidades de cuidado intensivo eran mujeres. En el 2017, en Estados Unidos, 33% de mujeres se encontraban en entrenamiento y el 26% de todos los médicos en la UCI eran mujeres, es decir, cerca del 25 al 30%, algo muy similar pasaba en Londres, y en Francia este porcentaje era mucho menor, el 9% de los profesores en anestesia y UCI eran mujeres y solo 0.7% de 605 presidentes de hospitales públicos eran mujeres. ¿Qué pasa a nivel de nuestra institución? Hoy tenemos que el 27.7% de las especialistas en UCI son mujeres y el 47.6% de los residentes son hombres. Es decir que como a nivel mundial estamos viendo, esta brecha se va acercando, sobre todo en las personas que están en entrenamiento, y mantenemos la misma proporción de las personas que somos ya especialistas. Como les dije, hay muchísimos artículos que hablan de esta diferencia de género o de la equidad de género. Este es un artículo que es importante y me gusta, es porque nombra cuáles son en qué campos las mujeres se encuentran subrepresentadas y en qué campos las mujeres se encuentran con mayor participación en los trabajos que son de tiempo parcial, ¿cierto? O en la parte de los entrenamientos y en el cuidado a la cabecera del paciente o en general en las personas o en las doctores más jóvenes. Siguen siendo subrepresentadas en autores de guías, miembros de juntas directivas, miembros de editoriales de revista, y ya vamos a ver algo que me pareció interesante y acá está. Dos de los artículos más importantes sobre las guías que tenemos en cuidado intensivo, como es el tercer consenso para la definición de sepsis en JAMA, pues ninguna de los panelistas es mujer, todos los 19 miembros fueron hombres y pues hay una ausencia de diversidad muy clara, incluso también en la definición del SDRA tampoco hay participación de mujeres. Entonces este es un llamado para que sigamos estableciendo y empujando todas las alternativas de las cuales les voy a hablar. Esta es una revisión sistemática que se hizo de todas las guías de práctica clínica en medicina desde el 2011 al 2016,
en la cual establecieron cuál era la participación femenina y fueron 37.5% de todas las mujeres, pero el número de médicos, de mujeres médicos, porque en muchas otras participan terapeutas, farmacéuticas y demás, las mujeres médicas solo participan en el 25% de las guías de práctica clínica a nivel general. En UCI, su representación es aún menor, tenemos el 13.4%, cuando, por ejemplo, 3 mujeres hacen parte de una guía de práctica clínica, el número en hombres es 7, es decir, más del doble. Estas son todas las principales guías que tenemos en cuidado intensivo, como las guías, el consenso europeo de SDRA, las guías de Surviving Sepsis, las guías de admisión y triage a la UCI. Todas estas en la última barra vamos a ver la participación de las mujeres y está desde 0%, es decir, no hay participación femenina y en el mejor de los casos solo un 16%, así que es un tema muy importante a tener en cuenta. Y es que hay unos sesgos que vienen siendo inconscientes, muchos nos preguntaremos y de la misma forma lo hice yo, dije, bueno, pero yo no soy feminista ni soy de las que va a estar en algún extremo, pero es que muchos, y ahí sí incluso las mujeres estamos involucradas en esos sesgos inconscientes que son definidos como una actitud implícita, estereotipo, motivación o suposición que puede ocurrir sin el conocimiento, control o la intención de lo que estamos haciendo. Entonces hay diferentes formas, prejuicios de género, raciales y discriminación también por la edad, y hay otras que son las razones, y es que los hombres pueden ser más asertivos sobre la búsqueda de roles de liderazgo, y acá quiero nombrar que en los hombres, por ejemplo, incluso en otros ámbitos y no solamente en medicina, si ven los requisitos para acceder a un trabajo y ellos no cumplen con el 80%, ellos igual se presentan y dicen, bueno, vamos a ver si de pronto les sale, y seguramente muchos han corrido con la suerte. Las mujeres, si no están y si no cumplen casi el 90 o el 100% de los requisitos, ni siquiera participan para llegar a este puesto. Entonces eso es parte de las diferencias que hay a la hora de postularse a nuevos cargos. Las mujeres declinan más comúnmente las oportunidades e implícitamente pues se ha asociado la ciencia con los hombres. ¿Y cuáles son los costos de esta inequidad de género? Pero costos me refiero a no costos económicos, sino a los costos tanto personales como profesionales para las mujeres. Pues bueno, las mujeres tienen una autocompetencia subestimada, no somos de pronto capaces de lanzarnos a hacer las mismas actividades que presentan los hombres, y unos costos profesionales que es la dificultad para avanzar en la carrera. ¿Qué factores influyen? Unos factores institucionales y unos factores interpersonales como sesgos de reclutamiento, selección y promoción, y qué implicaciones tienen de todo tipo, personales, profesionales, grupales y otras. Y acá viene algo importante en educación, y es hablar del currículo oculto, y es este currículo que no está descrito en las profesiones ni en los programas académicos ni en los pensum, pero que habla como de la cultura a nivel general. Entonces nos encontramos en esa cultura quizá del machismo, y es que los hombres siempre tienen una mirada un poco más institucional, y esta fue una de las preguntas que yo me hice, bueno, ¿qué tan importante y qué es lo que aportamos nosotros las mujeres cuando vamos a hablar o nos vamos a sentar en una junta directiva, cuando vamos a hablar en diferentes ámbitos? Pues el enfoque de la mujer es un poco más intersectorial, citan diferentes factores impulsores y también describen el impacto de las experiencias de cada una en las diferentes regiones, inclusive en las más apartadas. ¿Qué ha pasado en el liderazgo en las sociedades de cuidado intensivo? Bueno, estos son datos recientes. En el 2020 en Francia el 42% de los miembros son mujeres, pero miren esto tan curioso en Grecia, el 70% son mujeres intensivistas y la junta de la sociedad está compuesta exclusivamente por mujeres. ¿Qué pasa a nivel local en nuestra AMSI o la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo? Cerca del 32% de los miembros somos mujeres. Y a nivel de publicaciones, ya dije que seguimos estando por debajo de los hombres, menos de un tercio de primeros autores son mujeres, un cuarto de autores son seniors, es decir, están al final de las publicaciones, y es que se cree que cuando la mujer es primer autor, los artículos tienden a ser publicados en revistas de bajo impacto a diferencia de los hombres. ¿Qué ha pasado en la última década? Pues que la proporción de mujeres autoras no ha cambiado. Dense cuenta que sigue girando alrededor del 20 al 30%,
en esto no hemos logrado mejorar. Entonces, ¿para dónde vamos? Esto ya hablamos de toda la importancia, pero ¿para dónde vamos? ¿Qué estrategias podemos implementar? Y como vemos acá, hay diferentes artículos en los cuales todos están publicando cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos llegar a la equidad de género en cuidado intensivo. Este es un protocolo que publicaron en el British Medical Journal, donde establece ciertas fases y es ayudarnos a ver cómo podemos hacer mejor el ambiente de la unidad de cuidado intensivo. Esta es la Federación de Cuidado Intensivo en Londres, que sacó este Women in Critical Care Medicine, y en esto es que ellos intentaron establecer unas políticas con el fin, esto ya desde el 2016, con el fin de animar, inspirar y soportar a las mujeres para entrenarse y para trabajar en UCI mediante educación, apoyo, exploración y relacionamiento, y sacan unas cosas muy interesantes que vamos a hablar a continuación. Entonces tenemos cuáles son esos métodos, y este es un artículo de Jean-Louis Van Sant de este año, hace menos de 6 meses, donde, bueno, cómo podemos mejorar esas brechas en la equidad de género en cuidado intensivo. Entonces, a nivel institucional, es importante establecer códigos de conducta en las universidades, en los hospitales, en las sociedades de cuidado intensivo, en la que permitan el trabajo en equipo y en el trabajo diverso de las personas, asegurarse un balance en los comités, tanto como conferencistas en los diferentes simposios o eventos académicos, como también en las publicaciones, y a esto se llaman cuotas. Entonces, establecer un número aproximado en porcentaje o qué cuota le van a dar a la mujer para que sea determinado, y esto como un primer paso, porque seguramente en un futuro, y está muy bien que sea dado según que se merezcan estar ahí, ¿verdad? Como se merezcan el espacio, pero inicialmente, dado que las mujeres no se presentan y ahí está el limitante, es importante llegar a generar una cuota que diga que tantas mujeres deben acceder o deben presentarse como conferencistas. A nivel de educación, proveer entrenamiento en esto de equidad de género. Muchas veces cometemos el error y no todos conocemos el tema ni sabemos qué tan lejos estamos. Entonces, llegar a demostrar y establecer estos números que ya les he presentado, pues nos hacen pensar, oye, sí estamos lejos de lograr esa equidad de género que pensamos que ya estábamos ahí. En la diferencia de pago también es importante que las mujeres y los hombres logren tener el mismo pago, ¿cierto? Por las actividades que realicen, y en liderazgo, pues, generarle las mismas responsabilidades a cada uno de los grupos donde la mujer esté representada. Evitar y conocer los riesgos y las barreras a nivel local y de nuestra comunidad, lograr establecer, bueno, cuáles son esos sesgos que tenemos nosotros para poder promocionarlos mediante unas estrategias que sean efectivas, apropiadas y sostenibles, que sean fáciles de implementar, de monitorizar, de comparar y que se puedan actualizar. Estas son parte de lo que ha sacado recientemente la Fundación Santa Fe, y es un código de respeto y la inclusión son el camino, donde hay cero tolerancia con el maltrato, el acoso, la amenaza y la discriminación. Entonces, acá es para el trabajo en equipo de hombres y mujeres. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con ese rol de modelos o de mujeres mentoras en cuidado intensivo, permitir mayor visibilidad a las mujeres, y si bien es un reto, pues todos debemos acercarnos a él. Otro punto que necesita ser tenido en cuenta es este multitasking de las mujeres, de ser mamá, de ser social, de ser amiga, de ser hija, de ser ejecutiva, y que las sociedades de cuidado intensivo también a nivel mundial han gestionado su labor. Entonces, ¿qué tenemos a nivel en Canadá? Por ejemplo, en las políticas de diversidad de ellos propusieron esta cuota del 30% que de las mujeres, de los ponentes, tienen que ser mujeres. En la sociedad australiana y de Nueva Zelanda de cuidado intensivo, el objetivo para el 2022, para el 2022, es que el 50% de las conferencistas sean mujeres. Y ahí la Sociedad Europea de Cuidado Intensivo ha introducido varios grupos de trabajo para dirigir esta inequidad de género. Sigue siendo un desafío para las sociedades comparar sus métricas, por lo que no tenemos ni siquiera, conocemos nuestros datos de forma local, y mucho menos están publicados. Porque es importante, y nuevamente esto fue cuando me pregunté, bueno, ¿y la mujer qué es lo que realmente aporta? En diferentes estudios han mostrado que proveen un mejor cuidado centrado en el paciente, ¿cierto? Centrado en la persona y en su familia. La diversidad en la construcción de las guías de práctica clínica lleva a una mejora en el entendimiento y la aplicación a todas las poblaciones. Crean recomendaciones ampliamente aplicables. El grupo donde hay
tanto igual número de hombres como mujeres son más eficaces, tienen una inteligencia colectiva más alta, porque se unen diferentes estilos de trabajo, hay mayor sensibilidad social, hay alternancia en la comunicación y más interacción y trabajo cooperativo. A nivel corporativo hay mayor innovación y ganancia financiera, se cree y se sabe que las mujeres ahorran más, ¿verdad? Incluso a nivel empresarial, tienen mayor probabilidad de deliberar y evaluar el riesgo, son más interactivas, orientadas a la persona, con un mayor trabajo colaborativo en actividades que requieren como información extensa y con duraciones prolongadas. Este es un artículo que me pareció importante traer, es porque dice que aquellos que son hombres y son mayores, pues tienden a tener mayores sesgos implícitos en contra de las mujeres, pero que ver una presentación incluso desde 20 minutos, tan corta como 20 minutos, donde se hable de la importancia de la equidad de género, puede llegar a empezar a generar cambios en el comportamiento a nivel local. Hay diferentes recursos que se han expuesto y hay otras instituciones que dentro de los cursos para el ingreso deben superar de estos cursos de equidad de género que están aquí plasmados, ¿cierto? En cuanto al liderazgo, dicen, y es importante que sepamos y que conozcamos cada vez más los números, las mujeres en posición de liderazgo van a crear ambientes que maximizan la productividad académica, enfatizan en responsabilidad social y pues en cuidado intensivo sabemos que esta es una problemática que existe y que debemos combatirla. A nivel de conclusiones, espero haber logrado expuesto la necesidad de promover la equidad de género en cuidado intensivo. Es nuestra responsabilidad identificar y conocer esas barreras que van a perpetuar estas inequidades, que debemos ser capaces de implementar políticas de diversidad y códigos de conducta que ya han sido adoptados por las sociedades en nuestras diferentes instituciones, y esto con el objetivo de eliminar esta inequidad y mejorar la inclusión. Los programas de capacitación y tutoría para mujeres que permitan la promoción de mujeres en rasgos académicos más altos y de posiciones de liderazgo, el rol de la mujer intensivista, reconocer la existencia de sesgos implícitos y explícitos, generar un enfoque explícito en la eliminación de esta inequidad de género, y es que se requiere un mayor esfuerzo para explorar estrategias que maximicen la participación y permitan un mejor balance entre la vida y el trabajo. Para terminar, me voy con dos frases rápidas de la doctora Catherine De Angelis, que es la primera editora en jefe del Journal of American Medical Association. Ella dice que al excluir a las mujeres nos estamos perdiendo del acervo del 50% de la creatividad, de los conocimientos y de los pensamientos críticos, y que la medicina no puede permitirse esto. Nosotros ahora en el 2021 seguro que podemos hacer las cosas mejor desde la medicina crítica. Y esa ha sido mi invitación. Muchísimas gracias. Tenemos un video que no sé si alcancemos a proyectar, pero